¿Y si te dijera que tus miedos más profundos y tu concepto de Dios son exactamente la misma cosa? Vivimos creyendo que somos dueños de nuestras decisiones, pero la cruda realidad es que somos esclavos de todo aquello que nos negamos a reconocer frente al espejo. Sinceramente, creo que la mayoría de la gente vive en un estado de sonambulismo espiritual porque les aterra aceptar que su propia oscuridad es una pieza fundamental de la naturaleza. Hoy vamos a conectar la lógica implacable de Spinoza con los sueños oscuros de Carl Jung para revelarte que lo que llamas mala suerte o destino es en realidad tu sombra moviendo los hilos desde el sótano de tu mente. Prepárate, porque después de esto, no volverás a ver tu realidad de la misma manera. Para entender realmente por qué tu vida se siente a veces como un caos fuera de control, primero tenemos que viajar a la Ámsterdam del siglo XVII. Imagina a un hombre llamado Baruch Spinoza, un pulidor de lentes que decidió desafiar a todas las instituciones religiosas de su época. No lo hizo por rebeldía adolescente. Lo hizo porque había descubierto una verdad matemática sobre la existencia que nadie quería escuchar. Spinoza fue expulsado de su comunidad, maldecido con el cherem, la excomunión más severa posible, donde se le prohibía a cualquier persona incluso acercarse a él a menos de 4 metros. Su crimen. Decir que Dios no es un señor con barba que vive en las nubes juzgando tus pecados, sino que Dios es la naturaleza misma, la sustancia única de la que todo está hecho. Sinceramente, creo que la mayoría de los intelectuales y gurús de hoy son unos cobardes comparados con Spinoza. Él prefirió vivir en la pobreza absoluta y el aislamiento total antes que traicionar su lógica, mientras que hoy la gente vende su integridad por un par de likes o por encajar en el dogma de moda. Nos falta esa valentía para mirar a la realidad a los ojos sin filtros religiosos o políticos. Spinoza planteó algo aterrador para su tiempo. Si Dios es todo, entonces no hay nada fuera de Dios, y por lo tanto, no existe el libre albedrío tal como lo conocemos. Todo lo que haces, cada pensamiento que cruza tu mente, es el resultado de una cadena infinita de causas y efectos. Eres como una piedra que ha sido lanzada y, a mitad de camino, desarrolla conciencia y cree que ella misma decidió volar. Esa es la base del problema que Jung retomaría siglos después. La ilusión de que somos nosotros quienes llevamos el volante. Ahora, saltemos en el tiempo hasta la Suiza de principios del siglo XX. Carl Jung, el discípulo brillante de Freud que decidió romper con su maestro porque sentía que la psicología se estaba quedando corta. Jung se dio cuenta de que el sótano de nuestra mente no solo contenía traumas sexuales reprimidos, sino algo mucho más vasto, el inconsciente colectivo. Una especie de memoria USB biológica que todos compartimos, llena de arquetipos y sombras. Aquí es donde la conexión con Spinoza se vuelve explosiva. Jung descubrió que aquello que no reconocemos como propio dentro de nuestra psique, no desaparece, simplemente se proyecta hacia afuera. Me parece absolutamente patético que sigamos ignorando el trabajo de Jung en las facultades de psicología moderna solo porque sus descubrimientos no se pueden medir con una regla en un laboratorio. Preferimos recetar pastillas para callar los síntomas en lugar de enfrentar el abismo del alma. Y así nos va, una sociedad medicada pero profundamente vacía y asustada de su propia sombra. El gran error que cometemos hoy en día es creer que somos seres luz, que solo somos nuestra parte consciente, la que sonríe en las fotos de Instagram. Pero Jung nos advirtió que cuanto más brillante es la luz que intentas proyectar, más oscura y densa se vuelve la sombra que arrastras detrás de ti. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has reaccionado con una ira desproporcionada ante un comentario insignificante? ¿O has sentido un rechazo visceral hacia alguien que apenas conoces? Eso no es tú. Eso es tu sombra, son esos afectos pasivos de los que hablaba Spinoza. Spinoza decía que somos esclavos de nuestras emociones cuando ignoramos sus causas. Si no sabes por qué te sientes triste, tu tristeza te domina. Si no sabes por qué tienes miedo, tu miedo es tu rey. Y Jung le puso nombre a ese mecanismo de esclavitud. ¿La sombra? La sombra es todo lo que has rechazado de ti mismo porque te dijeron que era malo, sucio
o inaceptable. Tu agresividad, tu egoísmo, tu ambición, incluso tu genialidad a veces se queda atrapada ahí. Y aquí viene lo más denso. Como no quieres ver esas partes de ti, tu mente las proyecta en el mundo exterior. Entonces empiezas a ver enemigos por todas partes. Empiezas a creer que el mundo es injusto o que tienes mala suerte en el amor, cuando en realidad solo estás chocando una y otra vez con las paredes de tu propia ignorancia. Históricamente, hemos intentado resolver este conflicto mediante la moralidad simplista. Sé una buena persona. Piensa en positivo. Esa positividad tóxica es, en mi opinión, uno de los cánceres más grandes de nuestra era. Es una forma de ceguera voluntaria. Intentar vibrar alto sin haber integrado tu oscuridad es como ponerle perfume a un cadáver. Tarde o temprano el olor a podrido va a salir, y será mucho peor. Spinoza no creía en el pecado, creía en la ignorancia. Para él, el mal es simplemente una falta de conocimiento de las leyes de la naturaleza. Si te quemas con fuego, no es porque el fuego sea malo, es porque no entiendes cómo funciona el calor. De la misma forma, si tu vida es un desastre emocional, no es porque el universo conspire contra ti, es porque no entiendes la estructura de tu propia mente, la sustancia que te compone. Jung llevó esto a la práctica clínica de una manera casi mística. Se dio cuenta de que sus pacientes no se curaban simplemente hablando de sus problemas. Se curaban cuando lograban hacer consciente lo inconsciente. Es decir, cuando miraban a su sombra a la cara y le decían, «Te reconozco, eres parte de mí». Esto es exactamente lo que Spinoza llamaba pasar de un afecto pasivo a una idea clara y distinta. Cuando entiendes la causa de tu dolor, el dolor deja de ser un sufrimiento ciego y se convierte en conocimiento. Pero el camino es doloroso, y por eso la mayoría prefiere quedarse en la superficie. La gente dice que quiere ser libre, pero es mentira. La mayoría de las personas aman sus cadenas porque les permiten culpar a otros de sus fracasos. Es mucho más fácil decir que Dios quiso que fuera así o que el destino es cruel, que aceptar que eres un engranaje inconsciente en una maquinaria que te supera porque te niegas a estudiarla. Imagina la mente humana como un ecosistema. Spinoza diría que es una pequeña parte de la naturaleza infinita. Jung diría que es una isla en un océano de arquetipos. El problema es que hemos construido un muro alrededor de nuestra pequeña isla y hemos decidido ignorar el resto del océano. Pero el océano no se va porque tú cierres los ojos. Al contrario, las olas golpean cada vez más fuerte contra tus muros. Lo que llamamos crisis de ansiedad, depresiones o estallidos de furia, son simplemente el océano reclamando su espacio. Spinoza lo veía con una frialdad geométrica. Si no entiendes la estructura del triángulo, nunca entenderás por qué sus ángulos suman 180 grados. Si no entiendes la estructura de tu psique, nunca entenderás por qué repites los mismos errores una y otra vez. Hay una anécdota fascinante sobre Jung, cuando estaba escribiendo su famoso Libro Rojo. Se sumergió tanto en su propio inconsciente que estuvo a punto de perder la razón. Escuchaba voces, veía visiones. Pero en lugar de asustarse y retroceder, aplicó el rigor que Spinoza habría admirado. Se sentó a observar esas visiones como si fueran fenómenos naturales, como si fuera un biólogo estudiando una especie nueva. Descubrió que dentro de nosotros no hay un solo yo, sino una multiplicidad de fuerzas. Y que si no logramos armonizar esas fuerzas, ellas se pelearán por el control de nuestra vida. Es lo que Spinoza llamaba la lucha entre los afectos. Creo que vivimos en una época de analfabetismo emocional profundo. Tenemos tecnología de dioses, pero una comprensión de nosotros mismos digna de la edad de piedra. Nos pasamos el día juzgando el comportamiento de los demás en redes sociales sin darnos cuenta de que lo que odiamos en el otro es, casi siempre, nuestra propia sombra proyectada con un megáfono. El contexto de este problema es global. No es solo algo que te pase a ti en tu habitación. Las naciones tienen sombras.
Las religiones tienen sombras. Y cuando una sociedad entera se niega a reconocer su propia oscuridad, es cuando ocurren las grandes tragedias de la historia. Spinoza fue testigo de la intolerancia religiosa en su máxima expresión. Jung fue testigo de la locura de las dos guerras mundiales. Ambos llegaron a la misma conclusión desde ángulos distintos. La única libertad real, la única salvación posible, no viene de un salvador externo, ni de un cambio político, viene del conocimiento profundo de las causas que nos mueven. Viene de integrar esa sombra que tanto nos aterra. Pero aquí está la trampa, y lo que hace que este tema sea tan intrigante. No puedes simplemente decidir integrar tu sombra. No es un proceso intelectual de 5 minutos. Es un descenso al infierno, tal como lo describió Jung. Es un proceso de desmantelar tu ego piedra por piedra. Spinoza decía que todo lo excelso es tan difícil como raro, y no mentía. La mayoría de la gente prefiere vivir en la ilusión de la libertad. Prefieren creer que eligen lo que compran, a quien aman o por quien votan, sin darse cuenta de que son impulsados por hilos invisibles que se tejieron en su infancia o en el inconsciente de sus ancestros. ¿Estás empezando a ver la magnitud del problema? No eres el capitán de tu alma. Eres, en el mejor de los casos, un pasajero que cree que está remando, mientras la corriente de la sustancia y la sombra te lleva hacia donde ella quiere. La pregunta que queda flotando en el aire, y que vamos a desgranar a continuación es: ¿cómo se rompe este ciclo? Si Spinoza tiene razón y todo está determinado por causas, y si Jung tiene razón y la sombra nos maneja desde la oscuridad, ¿existe realmente alguna salida? ¿O estamos condenados a ser marionetas de una naturaleza que no comprendemos? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es entender la herramienta exacta para encender la luz en ese sótano y descubrir que, tal vez, el Dios de Spinoza y tu sombra son las dos caras de la misma moneda de la libertad, pero solo si tienes el valor de seguir mirando. Suscríbete ahora si quieres dejar de ser una marioneta del destino. ¿Cómo encendemos esa luz en el sótano de tu mente? Para Spinoza, el conocimiento no es solo acumular datos, es libertad pura. Sinceramente, creo que la mayoría de los gurús actuales se equivocan al decirte que ignores lo negativo. Spinoza sabía que si no entiendes la causa de tu dolor, solo eres un esclavo con una sonrisa falsa. Cuando logras comprender por qué sientes esa ira o ese rechazo, la emoción deja de ser un monstruo que te arrastra y se convierte en lo que él llamaba una idea clara. Jung llamaba a esto integración. No se trata de borrar tu sombra o esconderla bajo la alfombra, sino de conocerla tan bien que ya no pueda manejarte a tus espaldas. Me parece una verdad incómoda pero necesaria. Jung no quería que fueras una buena persona de cartón. Quería que fueras un ser humano completo, y eso incluye aceptar tu capacidad de ser terrible para poder controlarla. Al conocer la causa, como decía Spinoza, la sombra pierde su poder para manejar los hilos de tu vida, y tú recuperas el mando. Al final de este viaje, el amor intelectual a Dios, que proponía Spinoza, es el mismo estado de plenitud que la individuación de Jung. Es llegar a ese punto de madurez donde dejas de pelear contra el universo y entiendes que tú eres la naturaleza expresándose a sí misma. Para mí, la libertad real no es poder elegir entre 10 marcas de refresco, es entender por qué tu mente desea lo que desea en primer lugar. Es dejar de ver a tus demonios como enemigos externos y verlos como partes necesarias de tu propia estructura. El Dios de Spinoza es el antídoto perfecto para el ego espiritual que abunda hoy, porque te obliga a mirar la realidad de frente, sin fantasías, sin juicios y sin miedos infantiles. Integrar tu sombra es, sin duda, el acto de rebeldía más grande que puedes cometer hoy, en un mundo que te prefiere distraído, débil y fragmentado. Así que, ¿qué parte de tu sombra crees que Spinoza te ayudaría a iluminar hoy? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Vamos a generar un debate real. Aquí es donde todo se pone serio,
y donde la mayoría de la gente decide apagar el vídeo porque la verdad duele. Pero tú sigues aquí, y eso significa que estás listo para la cirugía a corazón abierto de tu propia mente. Vamos a entrar en el núcleo de esta fusión entre Spinoza y Jung. El secreto que nadie te cuenta sobre por qué sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez, a pesar de haber leído 1000 libros de autoayuda. Sinceramente, creo que la mayoría de la autoayuda moderna es basura porque te pide que pienses positivo, mientras que Spinoza y Jung te piden que mires directamente a tu propia oscuridad y la disecciones con un bisturí. La positividad sin conciencia es solo una venda en una herida infectada. Para entender el valor de esta unión, tenemos que hablar de la mecánica de tu alma. Spinoza decía que somos parte de una sustancia infinita, que todo lo que sucede es necesario. No hay errores en el universo, solo hay causas que no comprendes. Por otro lado, Jung te dice que esa parte de ti que odias, esa envidia, esa rabia, ese deseo de control, es tu sombra. Ahora, escucha bien porque este es el puente. Lo que Spinoza llama afectos pasivos, es exactamente lo que Jung llama sombra en acción. Un afecto pasivo es una emoción que te domina porque no entiendes de dónde viene. Eres un esclavo de una fuerza externa, o interna, que te arrastra como una corriente. Para mí, la idea de que somos libres por naturaleza es el mayor engaño de la historia. No eres libre cuando eliges qué comprar. Eres un autómata reaccionando a impulsos que no controlas. La verdadera libertad es un premio que se gana, no un derecho con el que se nace. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo usamos el cerebro de Spinoza para domar la sombra de Jung? El primer paso es lo que Spinoza llama conocimiento de las causas. Imagina que sientes un ataque de celos irracional, o que saboteas una oportunidad de éxito justo cuando la tienes cerca. La mayoría de la gente se culpa, o culpa al mundo. Jung te diría, eso es tu sombra proyectándose. Pero Spinoza te da la herramienta matemática para desarmarla. Él dice, un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta de él. Esto es revolucionario. Si logras observar tu sombra, no como un demonio, sino como una cadena de causas y efectos naturales, le quitas el poder. Es como cuando de niño le tenías miedo a un monstruo en el armario, pero cuando encendías la luz, veías que solo era un montón de ropa vieja. El conocimiento es la luz. El problema es que a la gente le encanta su propio drama. Prefieren sentirse víctimas de un destino cruel que aceptar que su vida es el resultado lógico de procesos mentales que les da pereza investigar. Vamos a un ejemplo práctico, paso a paso. Imagina que tienes un miedo constante al rechazo. Ese miedo es tu sombra. Te hace actuar de forma sumisa o agresiva. Para Spinoza, ese miedo es un afecto pasivo que disminuye tu potencia de actuar. ¿Qué haces? Primero, dejas de juzgarlo. En el sistema de Spinoza, nada es malo per se, solo es. Así que dejas de decir soy una persona débil, y empiezas a analizar la geometría de ese miedo. ¿De dónde viene? ¿Qué idea errónea sobre la realidad lo alimenta? Quizás es la idea de que tu valor depende de la opinión ajena. Una idea que Spinoza consideraría una idea inadecuada porque pone tu felicidad en manos de algo que no controlas. Aquí es donde entra Jung para la integración. Jung te diría que ese miedo al rechazo es una parte de ti que fue herida y que ahora intenta protegerte de la forma más torpe posible. Al usar la lógica de Spinoza para entender que ese miedo es una respuesta natural a causas pasadas, dejas de pelear contra él. Lo integras. Dices, entiendo por qué estás aquí. Eres una consecuencia necesaria de mi historia, pero ya no necesito que manejes el volante. En ese momento, la pasión se convierte en acción. Dejas de ser un esclavo y te conviertes en un arquitecto. La mayoría de los terapeutas hoy en día quieren que te sientas bien,
Pero Spinoza y Jung quieren que seas adecuado a la realidad. Y la realidad es que eres capaz de lo mejor y de lo peor. Integrar la sombra no es volverse un santo. Es volverse un ser humano completo que sabe exactamente de qué es capaz y elige no actuar por impulso. Pero hay un nivel más profundo, el secreto final. Spinoza habla del amor intelectual a Dios. No es un Dios con barba en las nubes. Es el amor por la estructura misma de la realidad. Cuando entiendes que tu sombra, tus traumas y tus luces son parte del mismo tejido infinito, experimentas una paz que Jung llamaba individuación. Es el momento en que el yo pequeño se rinde ante el sí mismo mayor. Ya no te ves como una isla separada, sino como una ola en el océano de la existencia. ¿Sabes por qué esto es tan difícil? Porque requiere que renuncies a tu ego. El ego quiere ser el autor de su propia vida. Quiere creer que tiene el control total. Spinoza te dice, eres un modo de la sustancia. Jung te dice, tu ego es solo una pequeña isla en el océano del inconsciente. Aceptar esto es el golpe de gracia para la sombra, porque la sombra se alimenta de la resistencia. Si no te resistes, si entiendes la necesidad de todo lo que eres, la sombra se disuelve en consciencia. Creo firmemente que estamos viviendo una epidemia de fragmentación mental porque nos han enseñado a negar nuestra naturaleza. Nos dicen que seamos solo luz, solo éxito, solo sonrisa.